Estimados hermanos, les saludo en el amor y en la comunión del Señor, con el ánimo, el deseo de glorificar a Dios mediante su palabra leída y explicada. En este mes de octubre, la Iglesia está pensando en hombres del pasado que nos hablan. Hombres del pasado que nos hablan. Y también debemos considerar que la Iglesia en general está celebrando el mes de las misiones. Entonces, dos temas que vamos a tratar de ver en perspectiva. Cuando uno piensa en el tema del mes, hombres del pasado que nos habla, no podemos dejar de considerar que la carta a los Hebreos comienza diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Eso es así porque ninguno de los hombres del Antiguo Testamento, en este caso también el profeta Jeremías, ni uno de ellos conoció a Jesús de la manera tan completa como lo conocemos nosotros a través de los 4 evangelios. Y el mismo Señor Jesús lo dijo en una ocasión, hablando con los religiosos judíos. Él les dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y porque ellos conocían el Antiguo Testamento, pero no conocían a Cristo, el cual nos permite comprender de una manera especial el Antiguo Testamento. Hoy en día, también el mensaje del Señor nos llega a nosotros de una manera pertinente, y veremos cómo Jeremías, que tuvo su ministerio como 25 siglos antes que nosotros, también tenemos una misión que realizar. Así como él iba a hacer esa misión de Dios al pueblo, nosotros también tenemos que realizar una misión. De paso, debo decirles que les recomiendo, en la medida de lo posible, vean la película, traten de verla, El profeta Jeremías. Esta película es bastante apegada a las Escrituras. Claro que en 1 hora y media van a tratar de meter todo un libro, pero muy apegada a la Escritura, y están en YouTube. Así que ustedes lo pueden encontrar ahí, se llama El profeta Jeremías. Entonces ahora vamos a leer Jeremías capítulo 1, versículos 1 al 10, y luego vamos a reflexionar lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, y para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Esta es palabra del Señor que nos da por medio de su profeta Jeremías. Y nosotros vamos a ver esta palabra en varios puntos, que los voy a mencionar al principio, con la finalidad de captar el contenido general en nuestra mente. El contexto histórico, social y religioso, en primer lugar, que vivió Jeremías. En segundo lugar, Dios es el que se le revela a Jeremías. En tercer lugar, Dios es el Dios que conoce a Jeremías. En cuarto lugar, el problema del profeta y la solución de Dios. Y por último, su misión y su capacitación. Así que vamos a ver primero un poquito con respecto al contexto histórico, social, religioso y geográfico de aquellos tiempos. Jeremías era hijo de sacerdote de la tierra de Benjamín. No dice exactamente la edad que tenía Jeremías cuando fue llamado por el Señor, pero debe haber sido un preadolescente, un jovencito. Y la palabra de Dios le viene a él en tiempos de Josías, que fue un muy buen rey que tuvo Judá. A los 13 años del reinado de Judá, cuando ya habían descubierto, en el tiempo del rey Josías, la escritura, la palabra de Dios, la ley de Jehová, que había estado perdida. Y ahí comienzan una serie de buenas reformas que hizo el rey, que permitió que la palabra de Dios produjese cambios profundos en el rey. Pero no fueron tan profundos como para evitar lo que vino después. Y él continúa su ministerio profético hasta el fin de los días de un muy mal rey, Sedequías, hasta el mes quinto de la cautividad de Judá. Esto ocurrió en el año 500, entre el año 626 a.C. al 586 a.C. Es decir, Jeremías profetizó alrededor de 40 años, comenzando en los buenos tiempos del rey Josías y terminando en los pésimos tiempos de Sedequías, cuando el pueblo es llevado cautivo a Babilonia. Nosotros también tenemos una situación problemática hoy día en nuestro país y en el mundo. No hace tanto, 40 años atrás, 50 años atrás, Chile y el mundo estaban pasando tiempos más o menos buenos. Pero hemos visto que el tiempo ha cambiado, estamos pasando tiempos malos tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Y cada uno de nosotros, miembros de la iglesia, hemos sido llamados por el Señor en diferentes tiempos. Hay hermanos en la iglesia que tienen más de 50 años y otros que son nuevos, relativamente nuevos, menos de 10 años, algunos, y otros aún menor tiempo, quizá un año y menos. Entonces, cuando el Señor llama a los suyos, los llama con la finalidad de enseñarnos y usarnos, tanto en buenos como en malos tiempos. Porque el Señor es nuestro Dios, es nuestra autoridad y es el Señor de la historia. Él va delante, así como Él fue delante de Jeremías, también va delante nuestro. Y nosotros vivimos en el siglo XXI, acá en Chile, con problemas políticos, sociales, económicos, problemas de salud, que el COVID, que el estallido social, todas esas cosas. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos realizar nosotros la misión que el Señor nos ha entregado en medio de tiempos difíciles? Y esto calza muy bien con el ministerio de Jeremías. En primer lugar, repasando un poco, Dios es quien se revela a Jeremías. No es que Jeremías busque a Dios, no, todo lo contrario. Porque dice el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, Dios le habló, Dios se le reveló, Dios se le dio a conocer. Él era hijo de un sacerdote. Un hijo, es como un hijo de pastor, una cosa así más o menos. Está dentro de un sistema que está funcionando, pero él necesitaba, al igual que cada uno de nosotros, un llamado de Dios. Entonces dice, él vino pues palabra de Jehová a mí diciendo.
Y aquí viene la pregunta. Si Jeremías recibió palabra de Jehová, ¿qué pasa con nosotros? ¿Podemos nosotros recibir también palabra de Jehová? ¿Cómo? ¿De qué manera se ha revelado el Señor a nosotros? Y aquí voy a apoyarme en algunos pasajes del Nuevo Testamento que hacen un cierto paralelo con la vida de Jeremías. Si uno va a la carta a los Efesios, capítulo 1, versos 13 y 14, dice el apóstol Pablo, en él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese evangelio que hemos recibido, que nos ha permitido tener esta vida nueva, nos da por el Espíritu Santo en nosotros seguridad hasta que el Señor nos lleve a su presencia, hasta la redención de nuestra herencia, hasta la posesión de la redención adquirida, dice. Entonces, en nuestro caso, la revelación de la palabra de Dios vino primero por medio del Evangelio. El Evangelio nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Evangelio de Cristo obró en nosotros. Pero no solamente por medio del Evangelio, porque la palabra de Dios, del Evangelio, es por fe y para fe. Está en las Escrituras también. Dios se nos ha revelado por el Evangelio, nos ha dado vida, pero nos da las Escrituras que han sido inspiradas por Dios y son palabra de Dios para nosotros. Ellas nos dan a conocer el Evangelio, nos dan a conocer el Antiguo Testamento, nos muestran todo, cosa que Jeremías no tenía. Es importante nosotros que podamos comprenderlo, la tremenda ventaja que tenemos los miembros del Nuevo Pacto en comparación con los miembros del Antiguo Pacto. Jeremías era el hombre de Dios para una situación muy particular y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, salvados por misericordia, por medio del Evangelio, edificada por medio de las Escrituras y teniendo en nosotros el Espíritu Santo permanentemente, no como en el caso de Jeremías o de los profetas, donde el Espíritu Santo venía, le daba palabra y luego él quedaba como desconectado y Dios lo usaba después. En el caso nuestro no. El Espíritu Santo que fue derramado en nosotros está permanentemente en nosotros usándonos para la gloria de Dios. La ventaja es tremenda. Dice la Escritura, que es palabra de Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Jesús hablaba de eso, que eso ocurriría después de Pentecostés. Entonces, hermanos queridos, así como Jeremías recibió palabra de Jehová, también nosotros la tenemos de una manera mucho más completa, por el Evangelio, por las Escrituras y por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos permite comprender la palabra y aplicarla en el lugar donde Dios nos ha puesto para vivir. Ahora, en tercer lugar, Dios no solamente le da palabra a Jeremías, sino que le dice que Él le conoce. Versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Un tremendo llamado en ese contexto especial que él vivía. Pero Jeremías fue conocido por Jehová. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Acaso solamente Jeremías? ¿Qué pasa con cada miembro de la iglesia? Desde el más nuevo hasta el más antiguo. ¿Qué pasa con nuestras vidas? También podemos decir, ¿cómo y cuándo fuimos nosotros conocidos por Dios? Bueno, Pablo lo dice a los Efesios. También tomo de ahí. Efesios 1, versículos 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, Dios. Dios nos escogió en Cristo, antes de la fundación del vientre. Antes de la fundación del mundo, porque a Jeremías le dijo, antes que te formase en el vientre te conocí. Pablo dice, nos revela que Dios nos conoció antes de la formación del mundo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mayor revelación para nosotros, para cada miembro de la iglesia. Fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos adoptados por Dios por medio de Cristo para ser santos y sin mancha solo por la voluntad de Dios. Es hermoso saber cómo Dios nos da esa total seguridad en Él. Somos de Él, fuimos plan de Dios realizado en nosotros por medio de Cristo, lo cual nos permite estar absolutamente seguros dentro del plan y de la voluntad de Dios. Sin embargo, pese a toda esta revelación que tenía Jeremías y que también tenemos nosotros mucho mejor que él, dice, versículo 6, ¿qué le pasó a Jeremías? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Esto nos hace pensar que posiblemente él era un preadolescente. O era niño o se sentía como niño. Jeremías tenía problemas. Jeremías no se consideraba capacitado para realizar el ministerio al cual el Señor lo estaba llamando. Nosotros también hemos escuchado muchas veces en la iglesia que el Señor nos ha mandado a todos nosotros para ser sus testigos, para predicar el Evangelio, para hacer discípulos. Y cuando esto nos llega, ¿cómo nos sentimos? ¿Nos sentimos capacitados? A veces decimos, no estoy bien, no, yo no. Otro que sea, para eso están los pastores y los líderes. No, yo fui llamado por el Señor, soy salvo, pero yo vengo a la iglesia, le alabo. Y a veces nos menoscabamos, nos ponemos mucho más abajo del lugar que nos corresponde. ¿Hay problemas para servir a Dios? Sí, hay problemas. Pero fíjense que no son solamente los nuestros. Si miramos en el Antiguo Testamento, aparte de Jeremías, que ya él decía, no sé hablar porque soy niño, ¿qué podemos decir de Moisés? De Josué, de Isaías, de Jonás, de Gedeón. Podemos mostrar muchos hombres de Dios y todos tuvieron objeciones para servir a Dios. Entonces, cuando en el caso nuestro, cuando nos miramos a nosotros mismos y decimos a veces, no, si yo no puedo, porque en realidad yo no sé tanto, y nos menoscabamos, debemos entender que cuando Dios llama a una persona, la llama con el propósito de usarlo. Dios usarnos a nosotros como sus instrumentos. Nosotros al servicio de Dios. Él se encarga de nosotros. Imagínate tú que una persona que va a trabajar a una empresa, lo contratan y el empresario llegase a pensar equivocadamente que porque llegamos a trabajar a su empresa recién, nosotros sabemos hacer todo. Nadie humanamente haría eso. El punto es que Dios, cuando nos llama en incapacidad. Muertos, renacidos en Cristo. Y Dios nos va a capacitar. Por eso Jehová le dice a versículo 7 a Jeremías, me dijo Jehová, no digas soy un niño. No me salgas con esa excusa, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dicho de otra manera, es Dios que da palabra o que habría de dar palabra a Jeremías, y es el mismo Dios que, así como se impone sobre las debilidades de Jeremías, también se impone sobre nuestras debilidades, y Él es el que nos va a usar. Por eso Pablo decía a los hermanos de la iglesia en Corinto, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dios le había dicho a Jeremías, a todo lo que te envíe, irás tú, vas a ir, porque te voy a mandar, vas a hacerlo. Pero Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe. El amor nos obliga. Constreñir es obligar. Pensando esto, a ver cómo Dios nos obliga, cómo nos constriñe por amor. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, hermana, si tú eres un hijo de Dios,
fuiste comprado por el precio no solo de la sangre de Cristo, de la muerte de Cristo, del padecimiento de Cristo, de todo lo que Cristo tuvo que pasar antes y en la cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvados. Ese amor fue derramado en ti por medio del Espíritu Santo. El amor de Dios fue derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo, dice Pablo. Ese amor es el que nos obliga. Ese amor obliga a todo el que conoce a Cristo, a todo hijo de Dios. Un hijo de Dios no puede ser indiferente ante la obra de Cristo que le empuja a realizar su ministerio. Ahora, si tú no te has dado cuenta de que Dios te ama, yo te sugiero que repases el Evangelio. Si no lo sabes, pídele a algún hermano de la iglesia que pueda hacerlo, que te lo repase a fondo, para que ese amor de Cristo también te constriña, te obligue a servir al Señor. Dios se impone a nosotros por medio del amor, pero no solamente de esa manera. Así como el Señor le dice a Jeremías en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y uno diría, qué tremendo, el Señor Jehová iba a estar con Jeremías. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? ¿Acaso el Señor nos deja solos? Él también nos asegura su presencia mediante la persona del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo a los discípulos al final del Evangelio de Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo hace en la persona del Espíritu Santo. El Señor no te ha dejado, siempre está contigo, en la persona del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, voy a reiterarlo. Hermanos, nosotros somos miembros del nuevo pacto. Desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo está en la vida de cada cristiano y eso hace que seamos templos de su Espíritu. Él va con nosotros a todas partes durante el día. Él está presente en todas nuestras conversaciones. Él escucha todo lo que decimos y está dentro nuestro. Él come con nosotros. Descansa con nosotros, duerme con nosotros, se levanta, se ducha con nosotros. El Espíritu está dentro nuestro. Su presencia nos da total seguridad y nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser consecuentes con esta realidad de la presencia de Dios en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, para que podamos servirle, hacer bien la obra a la cual nos llamó. Él no nos llamó para ser miembros de una iglesia y punto. Él nos llamó para ser miembros de su iglesia y usarnos con la iglesia o en forma particular para hacer su obra donde Él nos ha puesto. Y es así como a Jeremías, también a nosotros, hay una misión y una capacitación. Y dice acá el Señor a Jeremías, versículos 9 y 10, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cómo tenemos la palabra de Dios nosotros? ¿Cómo nos capacita el Señor a nosotros? Ya lo mencioné, primero por el Evangelio nos gana, pero luego por su Escritura, por su palabra. El Señor siempre tiene su palabra a nuestra disposición. Tenemos 66 libros que son revelación de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, de los cuales tenemos que alimentarnos cada día. Yo doy gracias a Dios que la iglesia a la cual pertenecemos somos iglesias donde nos podemos alimentar directamente de la palabra de Dios. No hace falta que otro nos diga lo que tenemos que creer. No, nosotros podemos alimentarnos de la palabra de Dios y ver aquí mismo qué es lo que debemos creer, qué es lo que debemos pensar, qué es lo que debemos hablar. Es nuestra base de fe y conducta. Y todo cristiano tiene acceso a la palabra de Dios, como veíamos el mes pasado, deseando como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación y al mismo tiempo podamos llevar la palabra de Dios a otros. Y para eso, hermanos, el tiempo a solas con el Señor o tiempo devocional personal diario de cada uno es fundamental. De la abundancia del corazón habla la boca. Y si la palabra de Dios está abundantemente en tu corazón, en tu mente, tu palabra va a hablar palabra de Dios. Pero si tú no te estás alimentando de la palabra de Dios y te estás alimentando de televisión, de política, de películas, de lo que sea, tu palabra va a hablar lo que tienes en tu corazón y nada más. Pero si la palabra de Dios abunda en ti, vas a estar hablando siempre palabra de Dios. Por eso, reitero lo que he dicho antes. Haz una autoevaluación de tu persona. Pregúntate, ¿de qué hablo todo el día? Si todo el día estás ajeno a la palabra de Dios, seguramente vas a hablar cosas que no corresponden. Vas a pensar cosas que no corresponden. Si tu autoevaluación es negativa, arrepiéntete. Lee la Biblia, medita la Biblia, estudia la Biblia, escudriñala como dijo el Señor, aplícala dando pasos de fe. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Si tú no tienes eso en tu vida, estás incapacitado para realizar la misión de Dios. Vas a ser un calentador de bancas. Dios no quiere eso. Dios quiere contar contigo. Y aunque Jeremías dijo, ay de mí que soy niño, el Señor le dijo, no, yo te voy a usar. Dios quiere también usarte a ti. Pero es necesario que tú te pongas serio con la palabra de Dios y hagas de ella tu alimento diario, tu mente llena de la palabra de Dios, tu corazón también. Dios tiene un propósito general para la iglesia. En Hechos 1:8 nosotros recordamos ese versículo, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión general de la iglesia. Pero voy a leer el contexto, pero el contexto también habla. Siempre voy a decir eso, el contexto interpreta el texto. Y lo leo en Hechos 1, del 6 al 8. Miren lo que dice. Entonces los que se habían reunido le preguntaron a Jesús, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y eso fue justamente antes de la ascensión del Señor a los cielos. Y es una pregunta pertinente. La gente hoy en día anda preocupada de restauraciones terrenales. Todos están mirando a los que están preparando la nueva constitución ahí. A ver, ¿qué va a salir de eso? ¿Qué buscamos? Restauración terrenal. Tanto en tiempos de Jesús como ahora, el ser humano es así. Está pegado mirando a las cosas terrenales para su propia conveniencia. ¿Qué le dice el Señor? Versículo 7 ahí, Hechos 1:7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dicho de otra manera, no les interesa a ustedes, no es su problema saber cuándo el Señor va a restaurar a Israel. Y es lo mismo en caso nuestro. No nos corresponde a nosotros estar preocupados de qué va a pasar en Chile, qué va a pasar en el mundo, qué va a salir en la Constitución. No es nuestra tarea. Nuestra visión no debe ser política. Fuimos llamados por el Señor para otra cosa. Y por eso viene el versículo 8. Como respuesta al deseo de las restauraciones terrenales, el Señor le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está el mandato misionero de la iglesia, hasta lo último de la tierra. Y ese es el mandato general a la iglesia. Pero ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? Si no estamos en una misión para ir hasta el otro extremo del mundo. ¿Acaso vamos a quedarnos pegados en nuestra casa o en nuestra iglesia local? Obviamente no. Somos misioneros en forma particular en el lugar donde Dios nos puso. Yo te pregunto a ti, ¿dónde pasa la mayor parte de tu tiempo durante el día o durante la semana? ¿Dónde? Algunos en su casa, la dueña de casa en su casa, pero van a comprar.
conocen a sus vecinos, tienen contacto con personas, aunque con pandemias en pandemia, estamos topándonos con personas, hermana. Esa es tu misión. Esa gente que si muere hoy va al infierno. Esa es tu misión. El que tiene un lugar de trabajo, Dios lo puso en una empresa, pasa por lo menos 8 horas, a veces son 10 o 12 horas, ahí en contacto con personas, conversando diferentes temas. Esa es tu misión. Ahí eres misionero. No puedes negarlo. ¿De qué hablas? A veces la gente habla de todo y nosotros escuchamos. Y el Señor nos va a mostrar cómo podemos dar vuelta a una conversación que iba dirigida a un lado muy equivocado para hacer a la gente que piense en el Señor. Porque nosotros vamos a hablar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque en el conocimiento de Dios hay solución para los problemas que el mundo no puede resolver. Y esa palabra la tienes tú, a través de tu conocimiento de Dios en la Biblia. Por lo tanto, el mandato misionero que Dios nos da, mirando a Jeremías y que nos llega a través de toda la palabra, como iglesia y como personas, es un llamado para la iglesia en general, pero también para cada uno en particular. Nadie puede evitar ese mandato. Y el Señor nos pedirá cuenta de ello. Por lo tanto, como conclusión, en primer lugar, conozcamos bien nuestro contexto histórico, social, geográfico, religioso, comunal. Conozcámoslo. Es el lugar donde Dios nos ha puesto. Es el lugar por el cual tenemos que orar. Para que Dios nos dé visión de trabajo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Conocer los problemas de la gente que también son nuestros, pero nosotros con el mensaje de Dios. En segundo lugar, reconozcamos que Dios se nos ha revelado a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos muchísimo más conocimiento que Jeremías. Confiemos en el Evangelio que Dios nos ha dado. Confiemos en las Sagradas Escrituras. Confiemos en el Espíritu Santo que Dios puso en nosotros para que podamos hacer la misión de Dios. Pero también, si te sientes débil, reconoce tú que Dios te conoce, que te ha llamado y que tienes, tú y yo y tenemos los cristianos, toda nuestra seguridad en el poder del Espíritu Santo y en la palabra de Dios y no en nosotros como simples y débiles seres humanos. En cuarto lugar, si nos sentimos débiles aún ante el llamado de Dios, dispongámonos a servirle. Hay un pasaje que lo voy a mencionar de paso, cuando el profeta Isaías capítulo 6, cuando Isaías se siente como muerto ante la majestad del Dios 3 veces santo, y el Señor manda uno de los serafines que toma un carbón con unas tenazas encendidas y las pone en la boca del profeta y le dice: he aquí este tocado tu boca y es limpio tu pecado. Y luego se escucha la voz del Señor que le dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo algo que cada uno de nosotros debe decir. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y esa es la respuesta de todo hijo de Dios. Esa es la respuesta de todo aquel que ha sido perdonado, de que tiene salvación para vida eterna. Heme aquí, envíame a mí, Señor. Es la respuesta de la iglesia. Es la respuesta de cada cristiano. Pese a nuestras debilidades, el apóstol Pablo decía, no se olviden, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Cristo. Porque el poder de Dios, hermano, se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad, en mi debilidad, porque así es notorio que la obra y la gloria es para Dios y no para el hombre. Dios usa a los débiles. Y por último, Dios nos ha comisionado y nos capacita, pero de esto también depende nuestra comunión permanente con Él, como iglesia y como personas individuales. Hermanos, hemos sido llamados para estar en íntima comunión con el Señor, íntima, continua, cotidiana. Recordemos que Jesús nos dijo: si el pámpano no permanece en la vid, no lleva fruto. Pero si el pámpano permanece en la vid, lleva mucho fruto. Y es lo que Él quiere de nosotros. Permanezcamos en el Señor para llevar fruto para su gloria mediante
el mandato misionero que nos ha dado como iglesia y como personas individuales. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser siervos y siervas fieles al Señor en esta vida, mientras el Señor nos tenga viviendo en este mundo. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por el mensaje que tú has dado a tu siervo Jeremías y que también has dado a cada uno de nosotros como siervos tuyos desde el día que nos llamaste a tu camino por medio de tu santo evangelio. Gracias que nos diste vida cuando estuvimos muertos en delitos y pecados. Permítenos, Señor, amar tu palabra, alimentarnos diariamente de ella y siempre ser lleno de tu espíritu para poder hacer bien la misión a la cual tú nos llamaste, a cada uno de nosotros. Padre, rogamos bendición para toda tu iglesia en la labor misionera y para cada uno de tus hijos, siervos y siervas en esta misión personal que tú nos has dado en cada lugar donde nos has puesto durante cada día y cada día de la semana. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos use para su gloria. Esperemos vernos juntando ustedes. Ustedes me van a ver a mí, yo no lo voy a ver a ustedes. Pero igual en el Señor estamos unidos. Dentro de un mes más, el Señor así lo permite. Hasta pronto.